Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a la célula. En principio diremos que las células presentan estructuras complejas. Pese a sus diferencias, todas las células tienen en común estructuras y muchos de los procesos celulares los llevan a cabo de una manera similar. Las células eucariontes se caracterizan por presentar tres estructuras básicas: el núcleo, el citoplasma y la membrana plasmática. El núcleo es como que el cerebro de la célula, ¿verdad? Mientras que la membrana plasmática es la estructura que delimita la célula, separándola del medio externo y regula la interacción entre la célula, su propio medio externo, y las células vecinas. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo, constituido por lo que se conoce como el citosol y por el citoesqueleto, donde se ubican los organelos celulares, que son estas que estamos señalando, estas estructuras. El citosol es como una fase semilíquida y es ahí donde se lleva a cabo la mayoría de reacciones químicas comprometidas con el metabolismo celular. Pues bien, veamos en detalle cada uno de los organelos. ¿Sí? Habíamos dicho que son estructuras celulares, los organelos que cumplen funciones específicas para la célula. Vamos a describir los principales y a revisar sus funciones. En principio, hablaremos del núcleo. Hacemos un zoom en el núcleo, por lo tanto, y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí está el núcleo. ¿Qué es lo que vemos? Lo primero que vemos es que se encuentra delimitado por una doble membrana que presenta como que poros. Aquí están, que permiten la comunicación con el citoplasma. Apreciamos también una parte soluble que es el nucleoplasma y la cromatina, que son fibras de ADN asociadas a proteínas llamadas histonas. Vemos en el gráfico como que dos tipos, ¿verdad? La eucromatina, que más o menos abarca como que el 10%, representa el ADN activo que se encuentra menos condensado, y otra parte que se encuentra muy compacta se llama la heterocromatina y ocupa el 90% restante y es inactiva. Finalmente tenemos al nucleolo. La función salta a la vista: control de las actividades celulares y controlar, por supuesto, la expresión génica. Dentro del nucleolo dentro del núcleo habíamos visto el nucleolo que está aquí. Ahora lo vamos a analizar en detalle. Tenemos aquí una imagen que nos muestra a un nucleolo. Fíjate cómo está de sombreadito, oscuro. Vemos una estructura irregular y densa dentro del núcleo que está aquí. Pueden existir en una célula varios nucleolos. Presentan dos regiones, una fibrilar constituida por ADN y otra granular que se aprecia aquí, formada por precursoras de ribosomas. Precisamente de ahí viene su función: síntesis de ribosomas. Ese es el dato importante. Mencionamos a los ribosomas, ¿sí? Los ribosomas podemos ubicarlos aquí. Fíjate qué hay con los ribosomas. Los ribosomas también son organelos, pero de un tamaño muy pequeño. Carecen de membrana, están constituidos por lo que se denomina el ARN ribosomal y también proteínas. Además, se organizan, como vemos, como que en dos subunidades. Aquí hemos coloreado la más grande de rojo y la menor de azul. Los ribosomas participan en la síntesis de proteínas, ¿sí? Bueno, precisamente esa es su función, la síntesis de proteínas, que se llama traducción. Esto lo vamos a ver en posteriores clases, ¿sí? Aquí está un esquema de cómo es que funciona esto. Fíjate que la subunidad menor se une al ARN mensajero que viene del núcleo, portando la información necesaria para sintetizar la proteína. Bueno, esos son los ribosomas, entonces síntesis de proteínas. Y bueno, vemos que el núcleo se engancha con este que está aquí, que es como una estructura membranosa. Entre ellos van a formar como que un sistema de membranas. Fíjate, esta parte que está coloreada como que de rosado y este que está de amarillo, eso se llama el sistema de endomembranas. Veamos aquí, por ejemplo, la parte que está más próxima al núcleo con este esquema que se le conoce como el retículo endoplasmático rugoso. ¿Por qué rugoso?
porque está lleno de ribosomas. Este es el sistema de endomembranas, que está compuesto por la membrana del núcleo, el retículo endoplásmico rugoso, el retículo endoplásmico liso y el aparato de Golgi. ¿Sí? Y ese sistema de endomembranas es el lugar donde se sintetizan macromoléculas, proteínas, lípidos, glúcidos. Además proporcionan una vía intracelular para la circulación, fíjate, de estos productos y una sección como que de empaque para la salida de alguno de ellos. Entonces la función se cae de madura: síntesis y transporte de proteínas para el retículo endoplásmico rugoso, también se le conoce como RER. Luego del rugoso tenemos su continuación, que vendría a ser el liso. Aquí lo vamos a analizar en detalle. Que también le llaman agranular. Se diferencia del rugoso, que también le llaman granular, porque no presenta ribosomas, por eso es liso. El REL es multifuncional, destacando que ahí se sintetizan los lípidos que forman las membranas celulares. También se encarga de la detoxificación celular, importante en las células hepáticas. Después tenemos el aparato de Golgi, que también es parte de este sistema de endomembranas, que es un organelo sumamente membranoso formado por un sistema de vesículas y sacos aplanados, o le llaman también cisternas. Funciones: secreción celular, o sea, formación de vesículas, mira cómo está formando un lisosoma. Transporte de proteínas también, y modifica las proteínas. Se le llama glicosilación porque le agregan azúcares, ¿verdad? Y fosforilación porque le agregan fosfatos. Bueno, luego del aparato de Golgi, habíamos hablado de vesículas. Las vesículas en general, ¿sí?, son organelos que forman un compartimento pequeño y cerrado, separado del citoplasma. Son una herramienta fundamental de la célula para la organización del metabolismo. Y entre sus funciones, almacén, transporte, digestión celular. Bien, vamos a ver algunas vesículas. Por ejemplo, tenemos el lisosoma, que son vesículas que se originan, como vimos, en el aparato de Golgi y que contienen enzimas hidrolíticas. Aquí están sus enzimas. Estas enzimas son sintetizadas en el retículo endoplásmico rugoso. Su función está asociada a las enzimas que contienen. Estas enzimas digieren a la mayoría de moléculas orgánicas. Hasta son capaces de digerir bacterias que pueden ingresar a la célula. Entonces, esa es su función. Tenemos otro tipo de vesículas que, por ejemplo, son los peroxisomas, que son vesículas similares a los lisosomas. Y estos se encargan de, vamos a decir, degradar los ácidos grasos formando el peróxido de hidrógeno, pero es un compuesto tóxico para las células. Ese peróxido de hidrógeno también es degradado por otro tipo de enzimas, convirtiéndolo en agua y oxígeno. Entonces ya tenemos su función. Participan en la formación y luego degradación del peróxido de hidrógeno gracias a las enzimas peroxidasa y catalasa. Bien, luego de ver estos organelos, tenemos ahora a la mitocondria. Mitocondria es un organelo de doble membrana, la externa, que es lisa, y la interna, que presenta numerosos pliegues, como vemos aquí, que se le llama crestas mitocondriales. ¿Cuál es su función? La función es generar energía, importantísimo. Esto quiere decir síntesis de ATP a través de la respiración celular. Luego tenemos aquí a los centriolos, que vendría a ser una especie de conglomerado constituido por microtúbulos. Sí, aquí están los microtúbulos que se ubican cercano al núcleo celular. Se les llama como que el centro organizador de microtúbulos, pues de él van a derivar otras estructuras formadas por microtúbulos, como el uso mitótico, el citoesqueleto. Bueno, ya que mencionamos citoesqueleto, veamos el citoesqueleto. Está por acá, mira. A ver, ¿qué es eso del citoesqueleto? Pues bien, el citoesqueleto no es otra cosa más que una red de filamentos fibrosos de naturaleza proteica que van a brindar soporte y forma a la célula. O sea, son los responsables de mantener o modificar la forma de la célula de acuerdo a los requerimientos de la misma. Por ejemplo, movilizar
y organizar los organelos celulares en el citoplasma y también posibilitan la contracción de células musculares. Está formado por microfilamentos, que estos a su vez están formados fundamentalmente por actina y son los más delgados. Tenemos los microtúbulos, que son filamentos tubulares formados por la proteína tubulina. A partir de ellos se originan los centriolos también, y luego los filamentos intermedios, que presentan un grosor intermedio entre los microfilamentos y los microtúbulos. Bien, ya que vimos el citoesqueleto, ahora es justo mencionar a la membrana plasmática. Aquí vemos en detalle lo que corresponde a una membrana plasmática. Fíjense cómo es su estructura. Vemos aquí a los lípidos, proteínas integrales, cómo atraviesan toda la membrana. Aquí tenemos glicoproteínas. Luego tenemos, esteroides. Esto lo vimos en el video anterior, ¿sí? Los 4 anillos del colesterol. Entonces, esto que está aquí es una bicapa de fosfolípidos, el modelo de mosaico fluido. También encontramos proteínas y glucolípidos en menor proporción. Así es como está compuesta la membrana. Y sus funciones, las habíamos mencionado: delimita y protege las células, presenta una barrera semipermeable, o sea, esto quiere decir que es una permeabilidad pero selectiva, y también participa en procesos de reconocimiento celular y permite la interacción entre la célula y sus vecinas. Pues bien, eso corresponde a lo más importante con respecto a la célula. Para terminar la clase, un super resumen. Habíamos visto el núcleo, ¿verdad? Y el nucleolo, la membrana celular, el citoplasma, sus dos partes, el citosol, donde ocurren las reacciones químicas, el citoesqueleto, donde están los organelos. Aquí están precisamente con lo que tienes que recordar, sus funciones. Aquí puedes apreciar, por ejemplo, el sistema de endomembranas que hayamos explicado, el retículo endoplásmico rugoso. ¿Por qué es rugoso? Porque están los ribosomas. Fíjate los puntitos que lo hacen rugoso. Este es liso, porque ya no hay ribosomas. Y aquí está el aparato de Golgi y las funciones de cada uno de ellos. Bien, chicos, si la explicación te gustó, pues suscríbete al canal, comenta, comparte. Un saludo y sigan conectados a Academia Internet. Sí, habíamos dicho que son estructuras celulares los organelos que cumplen funciones específicas para la célula. Vamos a describir los principales y a revisar sus funciones. En principio, hablaremos del núcleo. Hacemos un zoom en el núcleo, por lo tanto, y vamos a ver con qué nos encontramos. Aquí está el núcleo. Es lo que es constituido por lo que se conoce como el citosol y por el citoesqueleto, donde se ubican los organelos celulares, que son estas que estamos señalando, estas estructuras. El citosol es como una fase semilíquida y es ahí donde se lleva a cabo la mayoría de reacciones químicas comprometidas con el metabolismo celular. Pues bien, veamos en detalle cada uno de los organelos. Hola, bienvenidos a Academia Internet. Hoy vamos a estudiar a la célula. En principio diremos que las células presentan estructuras complejas. Pese a sus diferencias, todas las células tienen en común estructuras y muchos de los procesos celulares los llevan a cabo de una manera similar. Las células eucariontes se caracterizan por presentar 3 estructuras básicas: el núcleo, el citoplasma y vemos. Lo primero que vemos es que se encuentra delimitado por una doble membrana que presenta como que poros. Aquí están, que permiten la comunicación con el citoplasma. Apreciamos también una parte soluble, que es el nucleoplasma, y la cromatina, que son fibras de ADN asociadas a proteínas llamadas histonas, la membrana plasmática. El núcleo es como que el cerebro de la célula, ¿verdad?
mientras que la membrana plasmática es la estructura que delimita la célula, separándola del medio externo y regula la interacción entre la célula, su propio medio externo, y las células vecinas. El citoplasma es el espacio comprendido entre la membrana plasmática y el núcleo.